La cena de Navidad se vuelve un evento que de alguna forma estamos esperando a lo largo del año, ya que es el momento adecuado, nos dan algunos días precisamente en el ámbito laboral para que podamos viajar, de alguna forma visitar a nuestros familiares. Así es que en algunos de los sentidos, en la mayoría de los casos, lo vemos como una oportunidad de congregarnos y que justo precisamente estas cenas, estos momentos para la Navidad, de alguna manera se vuelven o tienen este tinte que de cierta manera genera algunas circunstancias que algunas de ellas no son muy agradables, que digamos, y que de alguna forma a veces hasta queremos evitar ciertamente el asistir a estas festividades, ya que son el núcleo o las circunstancias que engloban algunas conversaciones un tanto incómodas, algunas experiencias, inclusive de recibir algunos comentarios que no quisiéramos recibir. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar de algunos tips que pudieran considerarse elementales para sobrevivir esta Navidad y, por qué no, hacerlo un rato sumamente agradable. Te habla Umir Cázares y justo precisamente para empezar hablando de estos tips, el primero de ellos, que resulta bastante importante tenerlo en cuenta, es no hablar del cuerpo que no me corresponde, que no es el mío, es decir, no hablar de los cuerpos ajenos. Muchas de las veces tenemos esta maña muy mexicana de hablar de la delgadez, de la esbeltez o también de alguna voluminosidad del cuerpo de alguna de las personas que están asistiendo, haciéndolo como una parte de quebrar el hielo precisamente para generar alguna conversación. Oh, qué delgado te ves. Oh, qué pancita se te ve por allí. Sin embargo, muchas de las veces no sabemos justamente el contexto, todo el subtexto que puede haber detrás justamente de cómo se puede sentir una persona en ese sentido. Muchas de las veces vamos con esta bandera de que es un comentario inofensivo, de que de alguna manera las personas no debieran ofenderse porque somos familia las que estamos haciendo el señalamiento, haciendo esta pregunta, pero de alguna manera estamos evitando estar en consideración y siendo empáticos con cómo se va a sentir la persona como tal. Inclusive en estos sentidos es que de alguna manera podemos evitar que la otra persona pueda sentirse mal. Es por eso que hablar de los cuerpos ajenos tendría que ser un tema que ni en la Navidad ni en ninguna otra ocasión debiéramos estar tratando. Número 2, el tip se referiría a que a las parejas, inclusive que están asistiendo a una cena de Navidad, evitar esta pregunta que llega a ser muy estereotipada, pero que aparentemente es muy tradicional. ¿Para cuándo la boda? ¿Para cuándo se casan? ¿Para cuándo los hijos? Este tipo de preguntas que de alguna manera hacen entrever que es de alguna forma lo que sigue en el tema de la relación que se está viviendo y que de alguna manera nos hace ver un tanto intromisivos. Ya si la otra persona saca a colación precisamente lo que tienen como planes, lo que quieren desarrollar, si tienen en un futuro no muy lejano, en un futuro lejano o inclusive en ningún futuro tener hijos, pues es ahí donde precisamente estamos dando nosotros pauta a que las otras personas hagan la conversación sobre de eso y que nosotros no nos veamos un tanto entrometidos en ese sentido. Por eso, no preguntar al respecto de para cuándo lo siguiente que está dentro de los cánones sociales debiera de ser algo que no entraría en las conversaciones o para abrir una conversación como tal. El siguiente tip se referiría justamente a que no hablemos justo de proyectos que ya no realizamos. Por ejemplo, ¿cómo te fue en tu negocio? ¿Qué pasó con el negocio que quebraste? ¿Por qué te despidieron de tu trabajo? O justamente alguna de esas cuestiones de relación laboral, repetimos esta situación. No sabemos por lo que esta persona esté pasando. Y si bien puede haber otros momentos en donde esta pregunta puede ser sumamente loable, como lo puede ser la privacidad, como lo puede ser otra circunstancia, este tipo de cenas o este tipo de eventos familiares no deben de estar precisamente hablándose de temas tan íntimos y tan personales, porque se siente una clase de evidencia al respecto de los demás. Hay esta parte de que tengo que dar explicaciones en donde siento que tengo que dar
todo este bagaje al respecto de las circunstancias, cuando mejor ni siquiera quiero hablar del tema y ni siquiera quiero recordarlo, porque es un tema en donde se pueden hablar de inclusive circunstancias del pasado, como anécdotas, como circunstancias, como experiencias, que a lo mejor tocar un tema como eso puede ser sumamente delicado. El tip número 3 es precisamente hablar de otra cosa que no sean controversias. Se tiene mucho en esta situación de los memes como tal, hablar que de los terrenos o hablar justamente de situaciones que en cierto sentido llevan a controversias en los temas políticos, en los temas inclusive hasta deportivos. Sabemos que hay temas que pueden acalorar una situación y es por eso que en una reunión como lo es la reunión familiar hay que buscar justamente la congregación y no la discrepancia, no precisamente la fricción o inclusive la confrontación, ya que es un evento que si bien se estila que sea familiar, ¿por qué no hacerlo desde el punto de vista en donde no estemos generando fricciones, en donde todos estemos de una manera plácida y si yo tengo alguna circunstancia con alguna otra persona, tratarlo en otro momento? Repito, en un sentido mucho más privado, en donde no dejemos en evidencia este tipo de circunstancias que pueden empañar justamente una velada que puede ser bastante agradable. Lo otro es precisamente, o otro tip que pudiéramos hablar, es hablar de los temas de la pérdida o inclusive del duelo de una manera bastante manejada, bastante cuidadosa en ese sentido. Hay muchas dinámicas que se han vuelto famosas en el ámbito de darle tributo a las personas que se nos han adelantado, como la silla vacía, que es muy sonada en ese sentido. Y son técnicas que al final de cuentas, si no llevan la valoración y sobre todo la guía de personas y expertos que estén justamente guiando y encauzando esas dinámicas, pueden generar un sabor un tanto amargo al respecto de la situación. Obviamente son momentos para generar tributo, para recordar a los que se nos han adelantado, pero haciéndolo de una manera respetuosa, haciéndolo de una manera considerable, es lo que va a llevar precisamente que sea un tema de mayor calidez, inclusive hasta de gracia en cierto sentido, en vez de que sea que traguemos un trago amargo al respecto de esta situación. Algunos de estos tips precisamente tienen que ver con hacer conexión con la empatía, con la comprensión y no meternos en asuntos que no nos competen y no nos corresponden. No por ser familia, no por ser seres allegados, tenemos derecho a sacar temas o inclusive a preguntar sobre temas que no nos competen en ese sentido. Por eso hacerlo desde la delicadeza, desde el momento oportuno, inclusive evitando que sean estas situaciones de una cena navideña o de una reunión familiar, puede hacer que ese tema se tome de una mayor delicadeza y con un mayor detenimiento y no hacer sentir mal a alguien o que alguien nos haga sentir mal a nosotros. Pues este es el video de esta ocasión. Te invito a que revises nuestros distintos contenidos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y que compartas este video si crees que a alguien le puede hacer de suma ayuda. Estuvo contigo Mir Cázares, nos saludamos en una próxima emisión.